Buenas tardes para todos, bienvenidos a la cátedra abierta de la Universidad de San Buenaventura. Hoy nos acompaña el profesor Hugo Nelson Castañeda Ruiz. Él es especialista en Derecho Civil en énfasis de responsabilidad civil de la Universidad Autónoma Latinoamericana y docente del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos. El tema que nos propone el profesor Hugo Nelson está titulado Conflicto entre Rusia y Ucrania. Antes de darle la palabra al profesor Hugo Nelson, queremos saludar a los maestros que nos están acompañando de la Universidad de Tlaxcala, México, del Tecnológico de Antioquia, del Tecnológico de Monterrey en México, del Politécnico Marco Fidel Suárez del municipio de Bello y del Politécnico del Cauca, quienes se están conectando a través de las redes sociales siguiendo esta conferencia. Profesor Hugo Nelson, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor Héctor, y a los asistentes. Bueno, voy a comenzar entonces con la proyección de mi pantalla. Un segundo. Mientras el profesor Hugo Nelson nos comparte pantalla, deseo recordarles que al final de la ponencia estaremos compartiendo el enlace de asistencia a la cátedra. Les pedimos mantener las cámaras y los micrófonos en silencio para no intervenir en la exposición del profesor. Bienvenidos. Gracias, Héctor. Un segundo. ¿Me confirma, por favor, si se está viendo mi pantalla? Profesor, sí, se está viendo. Perfecto. Y un segundo. Vamos a colocar Muy bien. Bueno, muy bien. Mi nombre es Hugo Nelson Castañeda Ruiz. Voy a hablarles un poco sobre el conflicto o momento de tensión que en este momento se está viendo entre Rusia y Ucrania. El enfoque que le vamos a dar es un enfoque desde las competencias ciudadanas, es decir, de lo que nosotros hacemos en la Humanística 3. Muy bien, como les había comentado, el abordaje de esta charla, el día de hoy, está enfocado hacia lo que nosotros en el CIDE hacemos en la Humanística 3. Reforzamos un poco el tema de ciudadanía, reforzamos un poco esas competencias ciudadanas que nos exige el Ministerio de Educación Nacional y también el asunto de los mecanismos de solución de conflictos. Cuando se habla de competencias ciudadanas, se tiene que hablar de 4 tipos de, digámoslo así, de competencias. Hay 4 competencias que están allí anidadas. El primero es el pensamiento social o conocimiento. Esto es tener conocimiento acerca de los derechos, es decir, todo egresado de cualquier universidad, al menos en Colombia, debe tener conciencia de cuáles son sus derechos, cuál es la forma como está organizada el Estado, cuáles son los mecanismos de protección de esos derechos y cómo podemos participar, digamos, abiertamente en las decisiones públicas. Todo egresado de cualquier universidad en Colombia debe saber analizar los argumentos, mirar la pertinencia y solidez de enunciados y discursos, por ejemplo, determinar si en ellos hay algún tipo, digamos, de ruptura, algo por donde uno diga, listo, este argumento no es sólido. Si bien el enfoque que le vamos a dar es frente a las competencias ciudadanas, el tema de argumentación no lo vamos a exponer, digamos, de forma amplia, porque si no, la cátedra nos daría para mucho más tiempo, ¿no? Vamos a utilizar los otros elementos. Desde el punto de vista del multiperspectivismo, la idea es tratar de identificar los actores, cuáles son los actores que están en medio del conflicto y cuáles son las perspectivas que están detrás de esos actores, es decir, qué es lo que los mueve, qué es lo que los motiva detrás de los discursos que están emitiendo estos actores. Y por último tenemos el pensamiento sistémico. ¿Qué es esto? La comprensión de la realidad, mirar cuáles son las causas, mirar cuáles son las dimensiones que están presentes en los conflictos, mirar cuáles son esos aspectos que están enfrentados, mirar si hay posibilidad de solucionar la situación y la solución que se presenta, qué tipo de dimensiones puede afectar o puede, digamos, potenciar o privilegiar. Si una solución dada en un contexto determinado puede servir y trasladarla a otro contexto. Entonces, desde el Ministerio de Educación Nacional se ha insistido que en la formación básica, básica, secundaria y universitaria,
las personas egresadas deben al menos tener estos 4 componentes. Es algo que todos deberían tener, ¿no es cierto? Aquí también tengo que hacer una advertencia. Yo voy a intentar dar unos datos en relación a lo que está pasando con Rusia y Ucrania, pero voy a intentar ser lo más neutro posible. Esto que estoy diciendo también cae una falacia, y también se la digo a mis estudiantes, y es que por más que uno intente ser neutro, cuando uno intenta dar algún tipo de explicación, por algún lado sale la ideología, por algún lado sale, digamos, esa perspectiva que uno puede tener. De ahí que si uno quiere, y esto también se lo digo a mis estudiantes, si uno quiere tener un equilibrio en las noticias, la invitación es consulten otras fuentes también, ¿no es cierto? Aquí les voy a dar unos elementos, esos elementos, digamos, pueden servir para que ustedes más o menos se enteren de lo que está ocurriendo, para que podamos generar esa discusión al finalizar esta cátedra, pero teniendo muy en cuenta o teniendo muy presente que en algún momento algo de mi ideología, algo de lo que yo creo, pienso, va a salir. O sea, en el discurso algo va a salir en algún momento. Entonces, no podemos pensar que una noticia que se me transmite es imparcial. Realmente todas las noticias están parcializadas, y si queremos tener esa neutralidad, o si queremos tener, digamos, compensar esas noticias, tenemos que buscar también otras fuentes. De ahí la importancia, por ejemplo, de la libertad de prensa. Y bueno, también hay que decir que si bien estos temas para algunas personas pueden ser apasionantes, en todas las guerras, en todos los conflictos, siempre hay víctimas, hay muertos, hay desplazados, hay refugiados, ¿no es cierto? Y nosotros en Colombia, pues esto lo hemos vivido. Esto no es ajeno a lo que está pasando en Ucrania y digamos, con Rusia en este momento de tensión. Resulta que hoy, por ejemplo, se está intensificando en el este de Ucrania, se está intensificando el conflicto como tal. Incluso las fuerzas prorrusas están diciendo que están llevando a la gente hacia Rusia para resguardarla de cualquier tipo de ataque de las fuerzas ucranianas. Entonces, hay que tener en cuenta, no hay que perder de foco esto, es decir, siempre en toda guerra hay muertos, hay desplazados, hay refugiados y víctimas. Aquí tengo que hacer una diferencia entre estos dos conceptos para los estudiantes de la universidad y para aquellas personas que están viendo esta transmisión y que de pronto no lo saben. Cuando se habla de desplazamiento forzado, se habla de aquellas personas que dentro de un territorio geográfico, dentro de un mismo país, se desplazan de un lado a otro. Es decir, debido a la violencia, para poder salvaguardar sus vidas, se desplazan dentro del mismo territorio nacional. Puede ser interurbano, es decir, entre municipios, entre ciudades, o puede ser intraurbano, dentro de la misma ciudad, o dentro del mismo sector, dentro del mismo sitio donde están. La diferencia con los refugiados es que los refugiados ya van para otro lugar, para otro estado distinto. Entonces se desplazan, o ese movimiento se da hacia otro país, ¿no es cierto? Entonces esa es la diferencia entre desplazados y refugiados, que de pronto muchas veces algunas personas no lo comprenden o no lo saben. Entonces quería pues como referirme a ello. Bueno, quiero comenzar antes de dar algunos datos. En este momento están viendo el mapa de Ucrania, y pues es una imagen pues tomada de Google Maps, pero quiero que ustedes tengan presente lo siguiente. Esta región, no sé si se alcanza a ver, esta región que está acá, esta de acá abajo, esto que estoy señalando con rojo es Crimea. Es una península, ustedes ven acá, Sebastopol. Sebastopol es la capital, y donde está allí en Sebastopol hay una base militar rusa. Este territorio hasta hace muy poco estaba en manos o estaba siendo administrado por Ucrania. Rusia, digamos que se tomó este territorio, hicieron un referendo, ahorita les voy a comentar algo de eso, y digamos que en el referendo la población que está allí manifestó estar de acuerdo con ser parte de Rusia. Esta región que ustedes ven acá, estoy señalando con rojo,
es lo que ustedes en las noticias van a escuchar como el Donbass. ¿Qué es el Donbass? Son territorios prorrusos, es decir, allí es un territorio que estaba siendo administrado o está siendo administrado por Ucrania, pero que la población que habita o que está allí se identifica o tiene una cultura propia de los rusos. Hablan ruso, no hablan ucraniano, hablan ruso y digamos que sus costumbres y demás están muy ancladas a la tradición rusa, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que sea la única población prorrusa de Ucrania, no. En Ucrania, si yo señalo, ustedes ven que acá está pues como toda la frontera de Ucrania, todo esto sería Ucrania. Si uno señala más o menos esto de aquí para acá, todo lo que es el oriente de Ucrania, la parte oriental de Ucrania, es población que por lo general es prorrusa, es decir, es población que o habla ruso o digamos está en un 50% de personas que tienen ascendencia ucraniana y otro 50% de personas que tienen ascendencia rusa o tienen, sí, tienen ascendencia rusa, ¿no es cierto? Entonces digamos que toda esta población que está acá tiene vínculos muy fuertes con Rusia y eso es algo que hay que tener en cuenta en este conflicto. Eso no quiere decir que todos estén buscando su independencia de Ucrania. Eso también hay que advertirlo. Ustedes acá arriba observan, bueno, lástima que esta parte no me deje, acá ustedes observan el territorio de Bielorrusia y ya toda esta región de acá es Rusia. ¿Dónde tiene Rusia bases militares? Tiene en Crimea, tiene obviamente dentro de su territorio, aquí hay fuerzas rusas en este momento, y por unas, digamos, prácticas militares, un ejercicio militar en Bielorrusia, también tenemos tropas rusas en este momento. Muy bien. Entonces quería dar primero como este contexto para que se entienda muy bien algunos reclamos que va a hacer Ucrania, pero también para que se entienda muy bien qué es lo que, cuáles son los territorios que están en disputa, principalmente el Donbass, ¿no es cierto? Este territorio es el que en este momento está, digamos, siendo disputado y el otro territorio que se está reclamando, pero donde no hay en este momento intensificación del conflicto porque Rusia tiene control absoluto en la región o la península de Crimea. Miren ustedes algo importante antes de pasar a la próxima diapositiva. La península de Crimea es un sitio estratégico porque ustedes ven acá, en la parte de abajo, el Mar Negro y ustedes ven acá arriba el Mar de Azov. Digamos que la península de Crimea es un punto estratégico que conecta el Mar Negro con el Mar de Azov y le da posibilidad a Rusia, es decir, si nosotros ampliamos el mapa, ustedes ven que Rusia por acá hacia abajo tiene todavía más territorio que tiene influencia sobre el Mar Negro, en la parte de abajo está Turquía y bueno, aquí están los otros países que tienen también influencia sobre el Mar Negro. Eso le da a Rusia un papel importante, un dominio importante sobre el Mar Negro. Digamos que es un territorio estratégico que incluso le sirvió en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, ¿no es cierto? Esta parte de Sebastopol y todo lo que es Crimea le sirvió a los rusos en algún momento contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muy bien. Esta otra imagen que fue tomada de CNN, esta otra imagen muestra la expansión de la OTAN en Europa. ¿Cierto? Ustedes observan, los países que están con azul claro son los países que originalmente estaban dentro de la OTAN, pero en Europa del Este, ustedes observan países que ya tienen en este momento presencia de la OTAN. Entonces tenemos a Estonia, a Letonia, a Lituania, a Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Rumania, Bulgaria, Albania, Macedonia, Montenegro, ¿no es cierto? Todos esos países ya tienen presencia de la OTAN. Y aquí también está este gráfico nos muestra uno de los reclamos rusos. ¿Qué sucedería si Ucrania, por ejemplo, pertenecía a la OTAN? ¿Qué sucedería si Suecia y Finlandia también solicitaran ingresar formalmente a la OTAN? Entonces, esto nos explica también parte de los argumentos de un lado y del otro. Bueno, muy bien.
Vamos a mirar algunos aspectos históricos que nos van a servir para entender un poco la génesis de este conflicto. Lo primero que hay que advertir es el surgimiento en la Edad Media de las dos poblaciones, tanto digamos la población ucraniana como la población rusa, también digamos de Bielorrusia. Todos ellos comparten un origen común y son los pueblos rus. El pueblo rus son pueblos eslavos orientales combinados con varegos. Varegos es una población venida del norte, es decir, eran nórdicos que se asentaron en este lugar, se mezclaron y bueno, ellos conformaron el pueblo rus. De ahí viene la palabra Rusia, ¿no es cierto? Estaba el pueblo rus de Kiev, posteriormente estaban los moscovitas y bueno, entre ellos luego empezaron algunas disputas. Entonces, el origen histórico de los tres pueblos, de Ucrania, de Rusia y de Bielorrusia, se debe en su parte a la presencia o digamos al origen, perdón, del pueblo ruso. Y esto es un punto importante porque Rusia en algún momento, y digamos que dentro de los discursos perdón, que utiliza Vladimir Putin, se encuentra que Ucrania es una parte importante de Rusia y que Rusia no la va a dejar perder. Y digamos que son discursos que se han presentado dentro de su, digamos, dentro de su país. Él los ha presentado a su población. Hay que decir que Ucrania ha pasado de varias manos, es decir, ha tenido momentos muy cortos de independencia, pero ha pasado en varias manos, es decir, ha pasado de imperio a imperio. Hay que reconocer que ellos fueron conquistados en algún momento por el Imperio Otomano y allí se instauró el Kanato de Crimea, ¿cierto? Posteriormente, el Imperio Ruso, con la emperatriz Catalina la Grande, se anexa Crimea, es decir, ya ellos intervienen, digamos, y se anexan a Crimea, y esta se convierte desde este entonces, del siglo XVIII, en la base naval del Imperio Ruso. En el siglo XVIII también Ucrania se divide en dos lados. El lado occidental, donde es tomado y administrado por Polonia y el Imperio Austrohúngaro, y el lado oriental, que es anexado al Imperio Ruso. Proceso, bueno, en Rusia inician todo un proceso de asimilación cultural de Ucrania oriental, donde se les prohíbe hablar ucraniano, donde se lleva población rusa para que se mezclen con los ucranianos. Entonces empiezan todo un proceso de asimilación. Desde ese siglo, desde el siglo XVIII, se ha intentado generar una asimilación del pueblo ucraniano. Esto que les acabo de comentar explica por qué los proeuropeos, por ejemplo, se encuentran hacia el occidente del país. Es decir, si nos devolvemos en esta gráfica, ustedes observan que los proeuropeos se encuentran hacia esta zona, más hacia el lado de Polonia. Polonia es esta, más hacia el lado de Polonia, ¿cierto? ¿Y por qué los prorrusos se encuentran hacia el oriente del país o hacia el este del país, ¿no es cierto? Se encuentran en esta zona, por la cercanía, digamos, por historia. En el año bueno, cuando la Unión Soviética aparece en el contexto internacional, Lenin, que fue, digamos, el líder que en ese momento comandaba o, digamos, tenía el mando la Unión Soviética, tenía una idea con Ucrania y era de realizar una inclusión étnica. Como Lenin muere en el año 1924, Stalin Stalin que digamos ya empezaba a tomar el control de la Unión Soviética, inicia un proceso de asimilación cultural forzosa en Ucrania, es decir, algo parecido a lo que sucedió en el siglo XVIII, cuando se les prohibía hablar ucraniano y demás. Eso mismo hizo Stalin con esta población. Incluso parte de esta población fue trasladada hacia otras regiones de Rusia. De hecho, si ustedes miran el mapa de Rusia y buscan, por ejemplo, Ucrania amarilla o Ucrania verde, van a encontrar que son territorios rusos, cuya población o que tiene una población importante que habla ucraniano. Y fueron ucranianos que se desplazaron por todo el territorio ruso hacia esas zonas.
En el año de 1932 al 1934, en la región, especialmente en Ucrania, no solamente en la región de Ucrania o el país de Ucrania que les mostré, sino en las otras regiones que también hablan ucraniano dentro de Rusia, se dio un proceso de hambruna fuerte, donde los nacionalistas ucranianos indican que allí hubo una especie de holocausto. A esto lo denominaron como el Holodomor, ¿cierto? Como esa situación de desaparición del pueblo ucraniano a través de prácticas como la hambruna, a través de prácticas como el desplazamiento hacia otras zonas, a realizar otro tipo de trabajos literalmente pues matarlos de hambre, que es lo que ellos estaban alegando, lo que se estaba alegando por parte de la historia, por parte de Ucrania en cuanto a esta parte de la historia, ¿no? Entonces a eso ellos lo denominaron como el Holodomor. En 1954, todavía dentro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que en ese momento toma las banderas de la Unión Soviética, cede a la República Socialista de Ucrania la península de Crimea. Es decir, Crimea, dentro de la historia de Crimea, recuerden que era un kanato, como ya lo habíamos visto anteriormente. De ahí, digamos, inició todo un proceso de asimilación donde esta población fue desplazada y pues los rusos llegaron y se apropiaron y bueno, ya tienen, digamos que Crimea tiene una identidad rusa muy fuerte. Y debido, digamos, a todo lo que ocurrió en Ucrania y debido también, digamos, a los reclamos de Ucrania, Nikita Khrushchev en ese momento lo que hizo fue ceder Crimea a Ucrania para que sea administrado por la República Socialista Soviética de Ucrania. Es decir, recuerden que en ese entonces la URSS era una federación y uno de sus estados, uno de los estados fuertes, grandes, importantes de esa federación era Ucrania. Y a Ucrania entonces le cedieron la administración de Crimea. El 20 de enero de 1991, en Crimea se celebra un referéndum. En ese referendo, todavía estamos hablando de la Unión Soviética, el 93,26% de la población plantea la necesidad de la reconstrucción de la República Socialista Soviética Autónoma de Crimea dentro de la Unión Soviética. Es decir, ya los habitantes de Crimea no querían seguir siendo administrados por Ucrania, querían tener una administración autónoma, pero dentro del marco de la Unión Soviética. El 8 de diciembre de 1991 se firmó el Tratado de Bela-Vecha. Esto se hizo, digamos, por los dirigentes Boris Yeltsin, que era dirigente en ese entonces de la República Socialista Soviética de Rusia, por Stanislav Shushkevich, quien era en ese momento la persona que presidía la República Socialista Soviética de Bielorrusia, y por Leonid Kravchuk, que en ese momento era la persona que administraba la República Socialista Soviética de Ucrania. Ellos firmaron este tratado para, bueno, digamos que ya ha pasado, digamos, donde Mikhail Gorbachev intentó hacer reformas al modelo soviético. Estas reformas, digamos, no tuvieron tanto eco, y bueno, estas personas, Boris Yeltsin, Stanislav y Leonid, se reunieron, firmaron un tratado para declararse independientes de la Unión Soviética. Lo que hicieron fue llamar a Mikhail Gorbachev en ese momento por teléfono y decir que se iban a separar de lo que era la Unión Soviética. El 21 de diciembre, eso fue el 8 de diciembre, el 21 de diciembre de ese año se firma el protocolo de Alma-Ata, donde amplía y crea principios para la comunidad de estados independientes, donde se unen Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Todos esos países se unen también al sentir de Rusia, de Bielorrusia y de Ucrania. Y bueno, ya el 25 de diciembre de 2021, Mikhail Gorbachev dimite de su cargo, le entrega el control a Boris Yeltsin. En ese momento, en Estados Unidos ya dicen, listo, la Unión Soviética se acabó, por lo tanto la Guerra Fría también se termina. Y entonces ahí es donde comienza la historia de Ucrania como país independiente.
a partir del 25 de diciembre de 2021, podemos decir que es el momento donde Ucrania es un país independiente. Perdón, de 1991, ahí me equivoqué en las fechas, mil disculpas con ustedes, es de 1991, mil disculpas. En ese año, 25 de diciembre de 1991, es donde podemos decir que Ucrania realmente es un país independiente. En el año de 1992, la Federación Rusa reclama Crimea, digamos por los orígenes y también basados en el referéndum que se realizó el 20 de enero de 1991, la Federación Rusa reclama a Crimea como parte integrante de Rusia. En ese momento, Leonid Kravchuk, que era el dirigente de Ucrania, se opone a que Rusia tenga o reclame Crimea. Lo que hace Kravchuk, es conceder a Crimea un estatus de república autónoma dentro de Ucrania. Eso es lo que hace en ese momento el gobernante ucraniano para evitar, digamos, en cierta manera, como para decirle a Rusia, venga, sí, los vamos a tener en cuenta, no les vamos a imponer nada a los habitantes de Crimea y le vamos a dar el estatus de república autónoma, pero eso sí, dentro de Crimea. En el año de 1997, Rusia y Ucrania celebran un acuerdo donde Ucrania le permite a Rusia tener la base naval en Sebastopol y extiende el tiempo, recuerden, Sebastopol queda en Crimea, y extiende el tiempo, digamos, de duración de esa base naval a 20 años. En el 2010 se celebra un acuerdo con Rusia y lo que hacen es extender este permiso en Sebastopol hasta 2042. ¿Y qué es lo que va a ganar Ucrania con ese acuerdo? Lo que va a ganar Ucrania es una deducción del 30% del gas. Recuerden que Rusia tiene un gasoducto que pasa por Ucrania, pasa por Polonia y llega hasta Europa occidental. Digamos que en ese tránsito, uno de los acuerdos es que Ucrania se puede, beneficiar del gas por un monto, con una deducción en el precio, ¿cierto? El 30%. Y ese era un beneficio que tenía Ucrania por permitirle a Rusia tener la base naval en Sebastopol. Hasta ese momento, digamos que Rusia y Ucrania tenían muy buenas relaciones. Pertenecían, digamos, a los mismos grupos o acuerdos económicos hasta ese momento. ¿Vale? Hasta ese momento, digamos, tenían una política y una mirada común. Pero la población ucraniana, especialmente los pro-occidentales o los pro-europeos, han reclamado o le han reclamado a los dirigentes ucranianos que se realicen acuerdos de asociación y de libre comercio con Europa. En el año, Víctor Yanukovych, que fue presidente de Ucrania, prometió, adelantar y llevar a cabo estos acuerdos con la Unión Europea. Pero en el año 2013, por presión de Rusia, decide cancelar los acuerdos, o sea, el proceso para llevar a Ucrania a esos acuerdos, y estrecha lazos con Rusia. Desde ese momento se generan unas brechas entre proeuropeos y prorrusos, es decir, ahí es donde comienza el conflicto que actualmente estamos viendo, es decir, tenemos unos antecedentes, pero el conflicto que actualmente estamos viendo comienza aquí por por una diferencia en los acuerdos comerciales, donde la comunidad, más occidental de Ucrania querían tener esos acuerdos con la Unión Europea. En cambio, los prorrusos que habitan Ucrania querían que Ucrania se acercara cada vez más a Rusia, porque veían mucho más cercano, veían mucho más compatible estrechar los lazos con Rusia. En ese año empiezan las primeras manifestaciones en Kiev, donde las personas que estaban en contra de lo que hizo Víctor Yanukovych salieron a las calles, y también en otros lugares de Ucrania salieron a las calles
a protestar y pidiéndole al Estado ucraniano que retome los acuerdos de asociación y libre comercio con la Unión Europea. El 21 de noviembre del 2013 comienza el Euromaidán, es decir, comienza ese ciclo de manifestaciones en contra del gobierno de Víctor Yanukovych. En ese entonces comienza, digamos, esas primeras manifestaciones. En febrero de 2014 se reprimen las protestas de forma violenta, es decir, la policía ucraniana frente a las personas que estaban protestando en el Euromaidán, pues reprimen esas protestas de forma violenta. Y eso, digamos, forzó a Yanukovych, así como la comunidad internacional también ayudó a esto, digamos, a que éste buscara adelantar las elecciones. Y en ese transcurso, mientras Yanukovych se compromete que va a adelantar las elecciones, Yanukovych huye del país y posteriormente, bueno, y se va para Rusia, ¿no es cierto? En Rusia dicen que lo ocurrido en Ucrania fue un golpe de Estado, y los ucranianos dicen que es manifestación de la voluntad popular, y que Yanukovych simplemente huyó, dejó abandonado el cargo y por lo tanto se tenían que tomar decisiones. El 16 de marzo de 2014 se celebra un referéndum en Crimea y se decide su incorporación a Rusia. Los países occidentales no aceptan el referéndum e imponen sanciones a Rusia. Ahí es donde Rusia, desde la base de Sebastopol, domina, digamos, o controla militarmente todo Crimea. Las personas en Crimea celebraron ese referéndum y el porcentaje, digamos, que aparece allá aprobado es un porcentaje muy elevado. Eso, digamos, bueno, los países occidentales pues obviamente no iban a estar de acuerdo con que Rusia se tomara ese territorio, y colocan en la opinión pública esa sospecha, venga, porque es un porcentaje tan elevado. En abril y mayo de 2014 estalla el conflicto en el Donbass, especialmente en dos territorios, en Lugansk y en Donetsk, y ellos se autoproclaman como territorios independientes y piden su anexión a Rusia, es decir, ellos quieren pertenecer al Estado ruso. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque dicen, vea, primero no nos sentimos identificados con lo que están haciendo los ucranianos proeuropeos. Segundo, porque el presidente Víctor Yanukovych llegó por elección popular y pues muchos habitantes de Lugansk y Donetsk votaron por Yanukovych. Tercero, porque la constitución ucraniana no les daba a ellos libertad. Y cuarto, alegan que los grupos o las fuerzas, digamos, de seguridad ucranianas habían sido cooptadas por grupos extremistas ucranianos. Es decir, dentro de los proeuropeos, y esto pues hay que advertir que es verdad, existen apoyos de grupos ultranacionalistas. Entonces ellos dicen, listo, vamos a evitar que exista un genocidio prorruso y queremos proclamar nuestra independencia, y si podemos, digamos, anexarnos a Rusia, mucho mejor. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el territorio del Donbass. En el año 2015, el 12 de febrero, se dan los acuerdos de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia, y en esos acuerdos, especialmente los segundos, porque ya se había intentado, pero de forma fallida, en este segundo acuerdo de Minsk, que es digamos, el que está ratificado y el que puede dar la clave de solución a este conflicto, se negoció un alto al fuego, es decir, los rebeldes prorrusos y las fuerzas de seguridad ucranianas tenían que hacer un alto al fuego. Se tendría que hacer un intercambio de prisioneros. Se tendría que fijar una forma de controles fronterizos, o sea, como una especie de fuerzas que estén vigilando que ambas partes no vayan a, digamos, a violar el alto al fuego. Se tendría que dar una reforma constitucional. ¿Para qué? Para darle a Lugansk y Donetsk
la capacidad de que ellos se puedan administrar, es decir, que puedan convertirse como en una especie de estados que tengan autonomía para administrarse y que las fuerzas rebeldes prorrusas de estos dos territorios puedan integrarse a las fuerzas del país. Y también solicitan en esos acuerdos de Minsk poder celebrar unas elecciones en la región del Donbass, es decir, en Lugansk y en Donetsk. Y la idea, pues, es permitir, digamos, tener esto listo, cumplirlo, ¿no es cierto? El intercambio de prisioneros se inició, es decir, eso se hizo. El alto al fuego duró solamente una semana. A Ucrania se le está presionando por parte de los miembros del Cuarteto de Normandía a que cumpla, digamos, con los otros tipos de reforma, la reforma constitucional específicamente, y a tener los controles fronterizos. Digamos que eso es algo que Ucrania de pronto en este momento no acepta por, digamos, la violación o porque esos acuerdos solamente duraron esa semana. Esos acuerdos se hicieron en la ciudad de Minsk y fueron comandados, o digamos allí fueron llevados, o quienes mediaron en todo el asunto fueron básicamente Alemania y Francia, y Rusia, que digamos tenía poder de influencia en las fuerzas rebeldes prorrusas. Obviamente allí también participó Ucrania, y digamos que esos fueron los acuerdos que se dieron en ese momento y que pueden ser la clave, insisto, en parte para solucionar este conflicto en la actualidad. En el año 2018, Rusia recibe sanciones por interferencias en elecciones de Estados Unidos. Ustedes van a decir, venga, ¿eso qué tiene que ver con este conflicto? Mucho, porque en parte algo que se está tratando también en las negociaciones que tienen Alemania, Francia con Ucrania y Rusia en este momento, que están sirviendo de mediadores, es mirar de qué forma se pueden flexibilizar algunas de las sanciones rusas. Ya Rusia había sido sancionada por el asunto de Crimea. Miren ustedes, acá en el 2014 había tenido algunas sanciones por el tema de Crimea. Aquí en el 2018 recibe sanciones por interferencias en elecciones de Estados Unidos. El año pasado también recibió otro tipo de sanciones por parte de Estados Unidos por interferencia también de las elecciones. Y bueno, ese digamos que fue uno de los motivos o es una de las razones por las cuales también se puede hablar, o digamos que es uno de los puntos que se podrían negociar hoy en día también para este conflicto. En el año 2019 se da ese canje de prisioneros que les había comentado arriba entre Kiev y representantes separatistas. Si no estoy mal, creo que fueron alrededor de 200 prisioneros que se pudieron intercambiar entre ellos. En el año 2021 empieza el desplazamiento de tropas rusas hacia las fronteras con Ucrania. Es decir, este momento de tensión que estamos viviendo, que todo el mundo dice, venga, es que Rusia tiene apostadas más de 100.000 personas o 100.000 militares en las fronteras con Ucrania. Ese desplazamiento se empezó a dar desde enero de 2021. En febrero de 2021, los países occidentales generan como una especie de pacto denominado Plataforma de Crimea, donde le exigen a Rusia, o sea, por todo esto que estaban viendo, por el desplazamiento de tropas y demás, y por la situación de Ucrania, y digamos, velando, según ellos, digamos, por la integridad de Ucrania, le exigen a Rusia la devolución de la península a Ucrania, o sea, de la península de Crimea a Ucrania, para que Ucrania la siga administrando. En diciembre de 2021, Estados Unidos alarma sobre una posible invasión de Rusia en Ucrania. Rusia señala que, digamos, ese desplazamiento de tropas es para su defensa y también para unos ejercicios militares, y por ejercicios militares que estaba realizando la OTAN en esta zona. Y por solicitud expresa de Ucrania, digamos, Estados Unidos intentó intervenir en ese conflicto. O sea, Ucrania también estaba alarmada por el desplazamiento de tropas, solicitó a Estados Unidos y a los países europeos, a Francia, a Alemania y a los países europeos, también armas y formas de apoyarlos por una posible digamos, recrudecimiento del conflicto en el lado del Donbass.
El 18 de enero de 2022, Rusia envía tropas a Bielorrusia para maniobras conjuntas. Es decir, están realizando procesos de entrenamiento entre las dos fuerzas, las fuerzas rusas y las fuerzas bielorrusas, y digamos que esto también le sirvió a Estados Unidos para afirmar que Ucrania iba a ser invadida. El 15 de febrero de 2022, es decir, hace pocos días, Rusia anuncia el retiro de algunas de sus tropas de la frontera con Ucrania, después de los ejercicios militares con Bielorrusia. Incluso el día de ayer manifestó que algunos de sus aviones militares se retiraron de Crimea, no todos, algunos, ¿no es cierto? El 17 de febrero de 2022, es decir, el día de ayer, se dio un bombardeo en la ciudad de Stanitsa, y esto queda en la región de Lugansk, pero en ese momento, digamos que en este momento es una zona controlada por las fuerzas ucranianas. Se dice que en ese bombardeo, pues, fueron varios misiles que salieron desde territorio prorruso, pues afirman los ucranianos, y ellos dicen que afectó una guardería. La pregunta es, ¿se está reactivando la tensión entre el ejército ucraniano y los proseparatistas rusos en la región? De hecho, hace pocos minutos antes de ingresar a la cátedra, me topé con la noticia de que si no estoy mal, creo que fue en Donetsk, explotó un carro bomba, y es un territorio controlado por las fuerzas prorrusas. ¿Listo? Muy bien, después de haber visto, digamos, estos elementos, hay que decir que las partes del conflicto en este momento son, por un lado, los separatistas prorrusos apoyados por Rusia, y pues Ucrania como país. Serían, digamos, las partes directas del conflicto. Las partes indirectas en este conflicto son la OTAN, que está encabezada por Estados Unidos, y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, o Tratado de Tashkent, que está integrado por Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Rusia, obviamente, y Armenia. Ahí Armenia lo coloco en, digamos, en signos de interrogación, porque recuerden que hasta hace muy poco se dio la guerra también, digamos, el enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia se recrudeció. Armenia esperaba un mayor apoyo de Rusia, lo cual no llegó. Rusia intentó mediar entre un socio del cual tiene un tratado para la defensa colectiva, que es Armenia, con un socio que le compra armas, como es Azerbaiyán. Y digamos que Rusia en ese momento no, digamos, no reaccionó de la forma como Armenia quería que reaccionara. Entonces es posible que el apoyo de Armenia no sea, digamos, tan importante si se comienza una guerra en Ucrania. En pantalla ustedes ven a estos dos actores. Por un lado está Vladimir Putin, que es, digamos, la persona que está dirigiendo los destinos de Rusia. Por otro lado tenemos a Volodymyr Zelensky, quien es la persona, el presidente de Ucrania, está dirigiendo obviamente los destinos de Ucrania. Algo que debo advertir y que muchas personas de pronto confunden, es que Rusia en este momento no sigue un sistema socialista. Recuerden ustedes que después de la Unión Soviética, después de que se desintegra la Unión Soviética, Rusia empieza un proceso de transformación, y hay que decir que es un país capitalista. Incluso si uno mira la postura de Putin, Putin es una persona de pronto muy conservadora, que algunos, digamos, dicen o lo tachan de autoritario. Ya lleva mucho tiempo en el poder en Rusia. Dicen que tiene pues tendencias autoritarias, y digamos que es una persona que tiene más o menos esa mentalidad, pero que también tiene arraigado un nacionalismo ruso, y digamos que dentro de los ideales, dentro de los discursos, dentro de lo que predica, también está ese nacionalismo ruso muy latente. Volodymyr Zelensky llega al poder en Ucrania, digamos que por elecciones, obviamente, pero dentro de lo que alegaba, primero es el asunto de la corrupción de los partidos tradicionales, del partido tradicional que estaba llegando al poder.
la falta de acuerdo con la Unión Europea, eso también lo impulsó bastante en la carrera y digamos que era una persona muy mediática en ese momento, tiene un pensamiento más pro-europeo, quiere obviamente poder llevar a Ucrania hacia una mayor unión con la Unión Europea, es decir, llevar esos lazos de unión, poder generar esos lazos con la Unión Europea, llevarlo a ser mucho más fuerte, e incluso solicitó vinculación a la OTAN. Y ese también fue uno de los motivos por los cuales Rusia llevó militares hacia la frontera, porque Rusia no quiere que Ucrania, o que la OTAN más bien, se expanda hacia las fronteras rusas. Ese también es otro de los motivos que aparecen allí. En cuanto al poderío militar, pues bueno, ustedes observan aquí que hay una, digamos, si miramos solamente los dos países, hay una ventaja enorme para Rusia. Se habla de soldados activos, pues ustedes aquí ven las cifras, dicen que en total los soldados de Ucrania son 1.100.000, los soldados rusos son 2.900.000. Para este caso, los activos para Ucrania son 200.000, los soldados activos en Rusia son 900.000, la reserva, los soldados de reserva en Ucrania son 900.000 y en Rusia llegan a los 2 millones. En cuanto a aeronaves, ni se diga, pues Ucrania tiene 98, Rusia tiene 1.511, entre ellos hay que decir que tiene aeronaves de quinta generación. Helicópteros de ataque, pues Ucrania también tiene muy pocos, 34, Rusia tiene 544. En cuanto a tanques, bueno, en cuanto a tanques hay que decir que la cifra sí varía un poquito porque una noticia reciente es que Alemania suministró tanques también a Ucrania para la defensa de Ucrania. Pero Ucrania en este momento tiene, bueno, ahí aparecen 2.596, pueden ser un poquito más. Rusia tiene más de 12.000 tanques. Vehículos blindados, Ucrania tiene 12.000, Rusia tiene 30.000. Artillería remolcada, Ucrania tiene 2.040, Rusia tiene 7.571. A esto hay que sumarle los sistemas de misiles. Recuerden que Rusia tiene los famosos S-300, los renovados S-400, que se dice que es uno de los sistemas de misiles más completos que existen. Incluso ya parece ser que están fabricando y que no solamente lo tienen en modelo, sino que ya lo están fabricando otro modelo de misiles mucho más avanzado. Se habla de los S-500, ¿cierto? Sistema de misiles, tiene, como ya les había dicho, aeronaves de quinta generación. Y digamos que si miramos las dos fuerzas, pues obviamente hay una disparidad a favor de Rusia. Pero si Ucrania consigue el apoyo de la OTAN, el apoyo completo, pues ya las cosas cambian. Ya el que tendría una desventaja frente a todo lo que implica la OTAN como organización sería Rusia. Obviamente la OTAN, Estados Unidos es el país que tiene mayor armamento en el mundo, y los países que están allí como Alemania, Francia, Inglaterra, tienen también muy buen poderío militar. También hay que recordar, y aquí me devuelvo en la presentación, hay que recordar este mapa. Todos esos países que están allí hacen parte de la OTAN en este momento. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Rumania, Bulgaria, Montenegro, Albania, Grecia, Macedonia, Turquía, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Gran Bretaña, Portugal, España, Islandia, Noruega y Estados Unidos. Entonces miren ustedes que la conformación de la OTAN, digamos, son países que tienen muy buen armamento, por un lado. En esta región, en estos países donde está sombreado con, digamos, con color más oscuro, un verde más oscuro, ya hay presencia de militares de otros países de la OTAN. Polonia, por ejemplo, tiene una base militar estadounidense, de donde incluso la noticia que se dio hace poco es que se trasladó un buen contingente de soldados a esta base militar para apoyar a Ucrania en cualquier intento que realice Rusia, ¿cierto? Si ustedes observan aquí, encontramos una gran cantidad de países con una, digamos, buena proporción de armas que
si realmente apoyaran a Rusia, a Ucrania, perdón, en un posible conflicto con Rusia, pues tendría Ucrania sumando estas fuerzas, pues tendría una importante ventaja frente a Rusia en este conflicto. Ya dependería de la táctica, de la forma como estén distribuidas las armas, de la forma que tan eficientes sean cada una de las fuerzas, las que llevaría, digamos, a un resultado distinto, ¿no es cierto? Pero si uno mira por cantidad, sumándole de Ucrania más la OTAN, al menos lo que existe en la región, pues habría una franca ventaja para Ucrania si la OTAN se suma. ¿Cuál es la perspectiva de Ucrania y la OTAN en este conflicto? Primero, Rusia está rodeando a Ucrania. Es lo primero que alegan. Venga, Rusia, si ustedes observan esta imagen, Rusia tiene fuerzas en Bielorrusia en este momento por la campaña militar que están haciendo allí, por los entrenamientos que están haciendo entre las dos fuerzas. Tiene tropas en todo este sector y tiene tropas también en Sebastopol, ¿cierto? Entonces, Ucrania alega, venga, nos están cercando. Ese es uno de los motivos por los cuales Estados Unidos está alarmando y está diciendo, venga, posiblemente Rusia invade Ucrania. Los países, dice también Ucrania, dice la OTAN, los países son libres de señalar con qué entidad quieren aliarse. O sea, si Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea y quiere pertenecer a la OTAN, pues la Unión Europea ni la OTAN le van a negar ese derecho. O sea, igual entran en estudio, dicen ellos, entran en estudio, o sea, todavía en este momento no hace parte de la OTAN, pero entraría en un proceso de estudio y si ese proceso de estudio lo pasan, pues podría ingresar como miembro pleno de la OTAN. Otro alegato es que Rusia va a dejar sin gas a Ucrania y a Europa del Este. O sea, también hay un motivo económico allí a tener en cuenta. ¿Por qué lo mencionan? Lo mencionan porque, recuerden, digamos que por Ucrania pasa un gasoducto, pero en la parte de arriba de Rusia, en la parte norte de Rusia, se construyó, por todo ese mar, se construyó dos gasoductos, que es el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, ¿cierto? Y digamos que por allí podría pasar todo el gas que Alemania necesita y bueno, el resto de Europa necesitaría para, digamos, para poder tener su gasto energético, sobre todo en época de invierno, ¿cierto? Entonces digamos que los Nord Stream son gasoductos que se construyeron y que Ucrania lo siente como un riesgo, ¿cierto? Lo siente como un riesgo para sí. Ah, bueno, y se me olvidaba un asunto acá, no lo copié, pero se me olvidaba. También alegan que Rusia está violando la integridad territorial de Ucrania. O sea, eso es un argumento muy fuerte que está esgrimiendo, digamos, la OTAN y está esgrimiendo Ucrania. Porque miren, está el tema de Crimea, que ya Rusia lo anexó, y está el asunto del Donbass, del Lugansk y Donetsk, que, digamos, también están allí presentes. ¿Cuál es la perspectiva de Rusia? Rusia dice, vea, la OTAN se está expandiendo hacia el oriente y nos está rodeando también. Y nosotros no podemos permitir que Ucrania se incorpore a la OTAN, porque esto podría atentar contra la integridad o la seguridad de Rusia. O sea, parece que quedará todavía el temor de la antigua Guerra Fría, ¿no es cierto? Y esa expansión que hacen las fuerzas de la OTAN hacia casi las fronteras de Rusia, Rusia lo está tomando como una agresión. Y le pide y le solicita a Europa y a la OTAN que no se expanda hacia las fronteras rusas y que no le suministren armas a Ucrania. Eso es uno de los aspectos que alega la Federación Rusa. Respecto a los acuerdos de Minsk, los rusos dicen que los ucranianos lo han incumplido. O sea, el tema del alto al fuego, el intercambio de prisioneros, crear una nueva constitución y dar autonomía a los territorios separatistas, es algo que Rusia está reclamando. Dicen, venga,
si ustedes van a atacar a las personas, a los rusos que están viviendo o a las personas prorrusas que viven en el Donbass, entonces no la anexamos. O permitan que tengan autonomía y cambien su constitución y permitan ese intercambio de prisioneros para que puedan vivir ustedes tranquilos y nosotros ya nos vamos de ahí. Rusia también alegra que Crimea, por cuestiones históricas y por cuestiones, digamos, estratégicas, es una región que realmente le pertenece a Rusia. ¿Qué otra cosa alega Rusia? La eliminación de las sanciones por parte de Occidente. Recuerden que Occidente ha sancionado a Rusia primero por anexión de Crimea, o sea, hay sanciones económicas y diplomáticas muy fuertes, pero también por el tema de las elecciones en Estados Unidos, por manipular y por tener inferencia, digámoslo así, en las elecciones norteamericanas. Y también está alegando el genocidio prorruso en la región del Donbass y en otras regiones. Y alegan también la existencia y la, digamos, la fuerza que está tomando, y me disculpan allí porque se me escribí mal la palabra, que está tomando el nacionalismo ucraniano. Están alegando también eso, están diciendo, venga, es que al lado de allá, en Ucrania, las fuerzas ucranianas, muchos de los que están allí, muchos de los que tienen, o digamos, que tienen control de esas fuerzas ucranianas, hacen parte de movimientos nacionalistas ucranianos. Y a ellos no les va a doler acabar con un prorruso porque sí, ¿cierto? No por situación de guerra, sino que pueden cometer genocidio para los prorrusos, porque digamos que parte de, cuando uno mira algunos grupos nacionalistas ucranianos, tienen una forma de pensamiento, ojo, no, digamos los ultranacionalistas, a eso me estoy refiriendo, tienen una forma de pensamiento, digamos, mucho más cercana a modelos ultranacionalistas o nazistas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, también este argumento que está dando Rusia. Esa es la perspectiva que tienen las dos partes. Obviamente para Rusia es un asunto también estratégico, que Ucrania no se incorpore a la OTAN. Es un asunto estratégico que la región del Donbass pueda ser autónoma, porque le sirve como estado tapón, le sirve para frenar el avance también de la OTAN. Frente a su propia población, recuperar Ucrania sería algo positivo para el gobierno de Vladimir Putin, por ejemplo. O sea, podría reavivar sentimientos nacionalistas rusos. Entonces, hay muchas perspectivas que están de lado y lado y que hay que mirar pues, con detenimiento. ¿Cuáles son las dimensiones relacionadas con este conflicto? Pues hay dimensiones políticas. En este momento estamos observando cómo todos los procesos diplomáticos y la mediación que está haciendo, en este caso, Francia y Alemania, lo que buscan es acercar a las partes, entonces están tratando, pero también vemos cómo Estados Unidos presiona, ¿no es cierto? Presiona a Rusia, dice que va a imponer sanciones, también las declaraciones en algún lado, no, digamos en algún aspecto no ayuda, cuando Alemania y Francia dicen que también van a imponer sanciones, en el caso de que Rusia intente invadir a Ucrania y que le va a pesar a Rusia, entonces empiezan las amenazas. Rusia también dice, no, pues si así estamos, nosotros no vamos a abandonar esta región y también, digamos, vamos a demostrar la fuerza si pasa algo con los prorrusos en el Donbass, si no se protegen a los rusos a los prorrusos en el Donbass, en la región del Donbass en Ucrania, entonces allí hay unas consecuencias de orden político. Consecuencias que tienen también injerencia en Colombia. Colombia, en este momento, la postura del gobierno nacional está fracturando las relaciones con la Federación Rusa. Entonces hay que tener muy en cuenta el asunto, el asunto político que también tiene repercusiones en nuestro país. En cuanto a lo social, una situación de tensión o conflicto como la que se está viviendo en Ucrania, pues no es algo, digamos, sencillo, no es algo que sea solamente entre las fuerzas en combate, no, también se ven afectadas la población civil. La población civil de ambos lados se está viendo muy afectada. Incluso, imaginen ustedes la situación de los ucranianos que están en el territorio donde están los separatistas prorrusos. O imaginen a aquellos prorrusos
que están en el lado ucraniano. Y las personas que están viendo afectadas directamente por el conflicto armado entre Ucrania y los separatistas prorrusos. Consecuencias económicas, pues obviamente este conflicto tiene consecuencias económicas dentro de Ucrania. O sea, estar en una situación de conflicto obviamente va a bajar su Producto Interno Bruto y digamos, puede generar menos caos en su economía. Va a generar obviamente un conflicto económico con Rusia, que no solamente se tiene que ver con las sanciones, sino también con o sea, desplazar tropas no es barato, o sea, es algo que tiene su costo, o sea, que cuesta, digamos, a la población y cuesta también a su país. También vamos a ver consecuencias económicas en el mundo, es decir, para el asunto de las mercaderías, si se llega a dar una guerra, pues obviamente se van a tener consecuencias económicas muy fuertes. Existen o podrían existir unos países afectados, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. Recuerden que Alemania, si apoya de forma abierta a Ucrania, pues Rusia simplemente le cierra el paso del gas. ¿Y eso qué significa? Que tendrían que buscar otra fuente de energía porque Alemania en este momento se niega, digamos, a colocar centrales nucleares. Es decir, no quiere que la energía para su país esté basada en energía nuclear, que ya la tuvieron malas experiencias y bueno, también, digamos, la población alemana no quiere eso para su país como fórmula de desarrollo. Entonces, ¿qué tendría que hacer Alemania? Pues importar el gas de otro lado y ya no podría ser por un gasoducto o importar petróleo de otro lado. ¿Y qué tendría que hacer? Pues tendría que, por ejemplo, comprar gas licuado, que es transportarlo en barco, es decir, hacer que el gas se convierta en líquido, transportarlos en barco y luego hacer todo un proceso para convertirlo otra vez nuevamente en gas. ¿De dónde lo pueden llevar? De Estados Unidos, por ejemplo, podrían llevar gas licuado y eso saldría carísimo. Es decir, las repercusiones económicas para Alemania frente a este conflicto pueden ser grandes. Por eso Alemania y algunos países de Europa Occidental están intentando mediar para poder solucionar todo y no sufrir algún tipo de consecuencia económica. Consecuencia económica que si se hubiera solucionado, por ejemplo, si en Siria digamos, si Siria, el control de Siria lo tuvieran los occidentales, es decir, si no estuviera Rusia apoyando al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, pues posiblemente hace rato se hubieran construido por ahí un oleoducto o un gasoducto que pase por ese territorio y lleve a Europa. Digamos que sería una alternativa a Rusia y ahí podrían contener mucho más el poder de Rusia y la influencia económica, o al menos en cuanto al punto de vista de la energía que tiene Rusia de Europa. Hay que decir que Rusia ha estado, digamos, generando unos lazos importantes con Occidente, desde el punto de vista económico, al menos con los países europeos, y digamos que desligarse de eso es muy difícil para ambas partes, y ahí ambas partes podrían sufrir consecuencias importantes en este conflicto. ¿Cuáles son los derechos que están en juego? Pues para Ucrania ellos hablan de la integridad territorial, o sea, dicen que los ucranianos tienen derecho a tener esa integridad territorial. Para ambas partes está el asunto de su defensa nacional, o sea, Rusia dice, venga, es que me están rodeando los países de la OTAN, las fuerzas de la OTAN me están rodeando, Ucrania dice, no, es que a mí también me está rodeando Rusia, entonces se ven en riesgo, digamos, esa defensa nacional. La libertad de asociación de cada pueblo, de cada país a las instancias internacionales que deseen y los derechos humanos de la población civil también se encuentran en juego en este conflicto. ¿Qué mecanismos se han utilizado para resolver el conflicto? Hasta el momento se ha utilizado la mediación. Recuerden que la mediación se ha dado por parte de Alemania y de Francia, pero también hay otro actor muy importante que es Turquía. Turquía hace poco intentó mediar entre los dos países. Hay que recordar que Turquía, y eso no lo había mencionado, Turquía le vendió los Bayraktar, que son los aviones no tripulados, los drones, hizo una venta, hizo unos acuerdos con Ucrania y eso indispuso un poco a Rusia porque Ucrania tiene acuerdos con Rusia. Recuerden que Turquía hizo acuerdos con Rusia
y Rusia les vendió a los turcos el sistema de defensa S-400, un sistema de misiles que es un sistema muy potente. Entonces, digamos que allí hay un punto de tensión y pues el gobierno turco se ha prestado también para la mediación, que hasta el momento no ha sido recibido de la mejor manera, sobre todo por parte de Rusia. Pero el grupo o el equipo que está intentando mediar en ese conflicto de forma importante es Alemania y es Francia. Digamos que son los dos países que están intentando mediar, acercar a las partes para poder llegar a un arreglo. Hay que recordar que la mediación para los estudiantes es una forma de autocomposición. ¿Qué significa eso? Que no son los terceros, es decir, no es Alemania y Francia quienes toman la decisión y resuelven el conflicto, no. Alemania y Francia simplemente sirven para acercar a las partes, es decir, para acercar a Ucrania, para acercar a Rusia y los separatistas prorrusos, para llegar a acuerdos entre ellos. Y eso es lo que están intentando hacer Francia y Alemania en este caso. Ese es uno de los mecanismos que están siendo utilizados. ¿Qué puede suceder? Primero, que Rusia, digamos, esté tratando de demostrar poder para poder tener una posición más fuerte en un proceso de negociación. Es decir, el asunto de llevar tropas hacia la frontera, y ese es el primer punto, eso es algo que podría suceder, es simplemente forzar a los países, a Ucrania y a los países de la OTAN a negociar directamente con Rusia. ¿Y qué puede ganar Rusia de esa negociación? Primero, que Ucrania no tenga tanto apoyo de la OTAN. Segundo, que las sanciones se flexibilicen. Y tercero, que a la población del Donbass, digamos, se le respete. Listo, entonces eso es lo que está buscando Rusia y eso es algo que puede suceder, es decir, que se dé un proceso de negociación donde Rusia pueda haber satisfecho gran parte de sus ideas, bueno, de sus ideas, no, de los intereses que tiene en este conflicto. Ese es un punto. Y bueno, lo que todos esperamos es que este conflicto termine a través de la mediación. Eso es lo que todos esperamos. Segundo punto, que Rusia invada Ucrania, pero solamente la región del Donbass y lo anexe como hizo con Crimea. Solamente la región del Donbass. O sea, donde está Lugansk y Donetsk. O sea, en esa región, de pronto, digamos, algo que podría suceder es que se invada y se proteja y se asuma como parte del territorio ruso. Esa es la segunda posibilidad, lo cual le puede traer como consecuencias a Rusia sanciones económicas, sanciones de tipo político, incluso se ha estado barajando como posibilidad de sanción alejar a Rusia de los sistemas de pagos internacionales. Es decir, aislar a Rusia cada vez más. Se está barajando también esa posibilidad. Tercera posibilidad, que en perspectiva de muchos puede ser un poco más remota. ¿Cuál es? Que Rusia invada toda Ucrania e intente apoderarse de todo el territorio ucraniano. ¿Por qué esta posibilidad es un poco más lejana? Porque recuerden ustedes las experiencias del caso de Estados Unidos en Afganistán, donde se desgastaron en ese proceso y no pudieron obtener, digamos, su resultado de establecer allí una democracia y un gobierno a favor de Estados Unidos, ¿no es cierto? Digamos que esos procesos, sobre todo con las fuerzas ucranianas que al principio, digamos, en el año 1991, cuando se da la disolución de la Unión Soviética, eran unas fuerzas muy desorganizadas, pero que con el paso del tiempo han empezado a recibir entrenamiento, han empezado a recibir armamentos, cada vez, digamos, están mucho más preparadas. Puede ser una guerra de mucho desgaste y, digamos, de muchas dificultades económicas para Rusia. O sea, es una posibilidad que puede ser remota, en el sentido de que puede traerle muchos problemas económicos al propio Rusia. Si ya pensar en lo del Donbass generaría muchos problemas económicos, ahora imaginen ustedes poder controlar todo territorio ucraniano o meterse en una guerra de lleno en todo el territorio ucraniano, teniendo presente que en este caso, en este último evento, las fuerzas de la OTAN podrían intervenir, ¿cierto? Entonces, podría ser una situación mucho más compleja. Sería el peor escenario de todos. Y bueno, esas tres son las posibilidades, es lo que podría suceder en este conflicto.
Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Me quedó faltando, mi charro, no aparece las reseñas. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Profesor Hugo Nelson, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, de ilustrarnos este conflicto que se está viendo en el mundo hoy con Rusia, Ucrania. Acá en el chat tengo algunas preguntas de los estudiantes. Se las voy a leer, profe. Sí. La primera la hace, perdón, la hace José Manuel Tavares. Buenas tardes. Me gustaría preguntar algo referente a un posible conflicto. En caso de que se desate una guerra entre estos dos países, ¿es posible hablar ya de una guerra mundial? Bueno, sería complicado y todo depende de las intenciones de la OTAN. Es decir, todos sabemos que Estados Unidos desplazó tropas hacia Polonia. ¿Eso qué puede significar? Puede ser un mecanismo de presión. También es mostrar los dientes a Rusia, ¿no es cierto? Pero quién sabe si la OTAN se comprometa, sigamos, si Rusia invade, estamos hablando más de 100.000 militares rusos, más de 100.000, incluso hay estimaciones de 190.000 militares rusos apostados entre las fronteras de Rusia, pues en las fronteras de Ucrania, en lo que es, en la parte rusa, en la parte de Bielorrusia. No sabemos si la OTAN se quiere enfrentar de lleno, de frente con Rusia, teniendo en cuenta que ambas partes tienen armas nucleares, ambas partes tienen aviones de quinta generación, armas de nueva generación. Es decir, sería una guerra, digamos, muy compleja. De hecho, ya se han encontrado, recuerden ustedes que en otro conflicto, que es el conflicto sirio, todavía hay reductos de fuerzas estadounidenses en ese territorio, y pues, Rusia tiene base militar apoyando al gobierno de Bashar al-Assad en el territorio. Ya han tenido, digamos, momentos de tensión en Siria. No me quiero imaginar qué podría suceder si la OTAN ingresa en el conflicto ucraniano. Es decir, si la OTAN ingresa, sí podríamos incluso hablar de una guerra mundial. Y con consecuencias nefastas que yo creo que ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial entrarían al nivel de este tipo de conflicto, teniendo en cuenta el tipo de armamento que tienen ambas partes. Profesor Hugo, antes de continuar con la segunda pregunta, quiero informar a los estudiantes que en el chat estamos compartiendo el enlace de asistencia. También quiero reportar las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que nos están siguiendo a través de Facebook, y dar un saludo a los profesores de las universidades de Tlaxcala, Tecnológico de Antioquia, Tecnológico de Monterrey en México, Politécnico Marco Fidel Suárez de Bello y Politécnico del Cauca, que nos están siguiendo. En el chat de Facebook tengo una pregunta. Jorge Eliezer dice, ¿dejar que Ucrania se una a la OTAN no sería dejarse acorralar por ellos? Ese es uno de los argumentos de Rusia, ¿cierto? O sea, y acá les digo, yo intenté ser imparcial en este asunto y traté de mostrar los argumentos de ambas partes. Dejar que Ucrania, pues, haga parte de la OTAN, es evidente que la OTAN estaría, digamos, ya a la puerta, digamos, de entrada en toda la frontera con Rusia. Es decir, ya la OTAN tendría presencia mucho más cercana a Rusia. Y obviamente Rusia eso no lo quiere. Entonces, uno podría decir que sí. Es decir, si uno mira el argumento ruso, pues en parte tienen razón. Y aquí quiere decir que ambas partes, o sea, aquí no podemos hablar, pues aquí estoy dando pues mi punto de vista, aquí no podemos hablar de buenos y malos. O sea, hay gente que toma posición por uno o por el otro. Aquí hay que decir es que ambas partes tienen razón en algunos de sus argumentos, pero creo que en otros no, ¿no es cierto? Y pues la OTAN dice que es una fuerza de paz, pero recuerden que fue creada en la Segunda Guerra Mundial para contener a la Unión Soviética. Igual, en el caso de Rusia, recuerden que Rusia también hizo su propia organización, tiene su propia coalición, ahí donde está Bielorrusia, está Kazajistán, está Turkmenistán, está Armenia, ¿no es cierto? Entonces, todos esos países también hicieron una coalición con Rusia muy parecida a la OTAN. Obviamente no se puede equiparar, digamos, la OTAN a esta organización porque no es lo mismo hablar de Bielorrusia que hablar de Francia o hablar de Kazajistán que Inglaterra, ¿no?
pues obviamente no van a ser lo mismo. Las fuerzas inglesas tienen mucha más presencia y más potencia que Kazajistán, ¿no es cierto? Y ahí podemos hablar que Rusia lo que hace es controlar a estos países y enviar tropas y enviar de pronto armas para un eventual conflicto. Pero sí, sería casi que rodear a Rusia en ese aspecto. Entonces, frente a la pregunta que hacen allí, sí tienes toda la razón. Perfecto. Profe, hay dos preguntas, una aquí en la sala Zoom y otra en el chat de Facebook. Voy a leer primero la sala de Facebook. Bueno, voy a leer más bien la de acá para que la respondamos. Tratemos de ser muy breves, profe, muy concretos en la Listo. respuesta para que nos pueda dar el tiempo. La hace acá el estudiante Fabián Mendoza. La voy a sintetizar así. ¿Cuál es la relación o el apoyo que tiene Rusia frente a países como China, Corea del Norte y otros que comparten relación con ellos? Bueno, digamos que con Corea del Norte no hay una manifestación directa en este momento, ¿no es cierto? El que ha manifestado directamente apoyo a Rusia ha sido China, pero ojo, no es un apoyo militar, es un apoyo político. Lo que dice China es que apoya a Rusia en sus reclamos de que la OTAN no se expanda hacia el este, es decir, que no llegue hasta Ucrania. Y pues es un reclamo que está haciendo. Recuerden ustedes que en este momento también hay diferencia importante entre China y Estados Unidos por Taiwán, ¿no es cierto? Y obviamente, pues frente a esa diferencia, China se está pegando cada vez más a Rusia o está tratando políticamente al menos, dando ese respaldo a Rusia frente a esas declaraciones de que no es bueno, no es sano que la OTAN se expanda hacia el este. Profe, en el chat de Facebook, hace estudiante Daniel Mazo Vélez, ¿qué piensa de los ataques cibernéticos que se están haciendo? Algunos atribuyen el ataque que se hizo a la DIAN, dice acá a Rusia. Recuerde que el ministro de Defensa ha venido presentándole atribuciones de ataques terroristas a Rusia. Bueno, hacer ese tipo de acusaciones, y pues aquí voy a tomar una postura personal, creo que pueden ser muy peligrosas, ¿no es cierto? Y que pueden dañar relaciones internacionales. Colombia creo que debe ser un país estratégico, debería ser más estratégico en cuanto a sus relaciones internacionales. Afirmar que los ataques son perpetrados o organizados por el gobierno ruso, es complejo, pero no es del todo descabellado. Es decir, es una afirmación fuerte, pero no es descabellada. Porque recuerden ustedes la situación también de ¿cómo es que se llama este país? Ay, si me permiten un momento, me devuelvo acá a la diapositiva que se me escapó el nombre de un país que financieramente fue uno de los países de Estonia, el caso de Estonia. Estonia es un país que hizo parte de la Unión Soviética, que es un país en este momento proeuropeo y que tiene un sistema, digámoslo así, financiero muy fuerte, muy bueno. Y hubo un año, digamos, cuando Estonia estuvo en ese proceso, que se dio un ataque cibernético masivo y que Estonia prácticamente cayó, o sea, literalmente cayó en su sistema económico, o sea, por unos días cayó en su sistema económico por ese ataque cibernético. Obviamente se lo atañen a Rusia y no es descabellado pensarlo, pero digamos que hacer ese tipo de afirmaciones también pueden dañar mucho las relaciones internacionales y recuerden que Colombia debe ser estratégico en ese sentido. Bueno, por aquí hay más preguntas. Vamos a adelantar a esta, la relación o el apoyo que en este momento está recibiendo Rusia de Venezuela. Digamos como también el papel de América Latina en eso. Ya has mencionado un poco de la reacción que tiene Colombia, pero menos ahorita para el país vecino. Claro, digamos que todos los países, al igual que en la Guerra Fría, tienen sus aliados, ¿no es cierto? O sea, Colombia es un país satélite de Estados Unidos, para nadie es un secreto. ¿Qué significa eso de país satélite? Que depende de... En el caso de Venezuela, recuerden ustedes que después de que llega Hugo Chávez al poder y después de que empiezan las primeras sanciones de Estados Unidos, donde Estados Unidos no le vende armas o no le deja a Venezuela poder modernizar su armamento, la política que tomó Venezuela fue solicitarle apoyo
a Rusia para poder modernizar su armamento. En este momento Venezuela tiene los S-300, tiene los Sukhoi, ¿no es cierto?, que es muy buen armamento para el contexto latinoamericano, y obviamente que frente al apoyo que Rusia le ha dado, pues Venezuela responde, ¿cierto? Entonces es lógico que Venezuela responda, que Nicaragua también responda, digamos, satisfaciendo los intereses de Rusia, así como los países satélites de Estados Unidos, como el caso nuestro, apoyamos abiertamente la postura de Estados Unidos. Profe, bueno, aquí hay una pregunta que se abordó, digamos, durante toda la charla, la ponencia, y la hace Duan Felipe, que como un poco inquieto con el papel que está jugando Estados Unidos en este conflicto. No sé si le damos Bueno, un breve mensaje el a papel de Duan ahí. Estados Unidos, a ver, en la OTAN encontramos una leve división, llamémoslo así. Por un lado está Francia y Alemania, que quieren que ese conflicto se negocie. O sea, ellos están tratando de que ese conflicto termine en buenos términos, porque no les conviene un conflicto bélico. Estados Unidos lo que quiere es que todos los países de la OTAN presionen a Rusia, y por eso está advirtiendo de un inminente, digamos, de una inminente invasión Rusia a Ucrania. Incluso hasta Zelensky, que es el presidente ucraniano, ha dicho reiteradamente a Estados Unidos: venga, no haga esas afirmaciones porque nos pones también en riesgo. Y si está haciendo esas afirmaciones, envíanos la prueba, ¿cierto? Les envían fotos satelitales y demás, pero digamos que en este momento Estados Unidos lo que está haciendo es mostrándole los dientes a Rusia, mostrando fuerza hacia Rusia, y ha sido su papel en este momento mucho más de presionar también a los países europeos a que tomen una posición única y fuerte frente a Rusia en el caso de Ucrania. Es decir, también quieren negociar de forma fuerte con Ucrania en el caso de que se puedan sentar a negociar y que esas negociaciones salgan a buen término. Okay. Profe, muchas gracias por ese espacio tan interesante que nos ha brindado desde equipo CIDE, que hoy hemos reflexionado sobre el conflicto muy actual sobre Rusia. Quiero dar un saludo final a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook y las instituciones que nos han venido acompañando en este espacio. Con eso entonces damos cierre a la cátedra abierta de este día. Les deseamos a todos una muy buena tarde. Muchas gracias a todos, una feliz noche.